Oramos, Dios, guíanos en este tiempo. Sé tú mismo hablándonos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He estado compartiendo en la mañana, arranqué una serie, se llama Vivir Locamente. Y quisiera que vayamos juntos al libro de Salmo, el capítulo 11, segunda de Samuel, 11:24. Segunda de Samuel 11:24. Dice: y al atardecer David se levantó de su lecho y paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Quiero hablarte de que hay veces cuando estamos viviendo de una forma muy apresurada, muy alocada, no estamos yendo seguros en cosas que podemos mejorar hacia nuestras fortalezas. Cuando comencé el mensaje hoy por la mañana, les leí parte de las letras de una canción que escribió este filósofo, o que cantó Ricky Martin. Pero mirando un poco sobre vida, y me puse a buscar vida, canciones sobre vida, encontré otra canción que otro filósofo cantó. Marc Anthony cantó: voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. La vida no siempre es así. La vida es como tú y yo lo hacemos. La vida es un regalo de Dios. Es el regalo más hermoso que Dios ha podido dar a la humanidad. Se llama vida. Pero este regalo somos responsables de cómo lo voy a emplear. Cómo voy a disfrutar este regalo. Y cuando hablamos de vida, usted puede ir y tratar de buscar las letras de una canción, puede tratar de buscar una película, puedes tratar de buscar leer un libro que te trate de dar ciertos retratos de lo que es la vida, pero cuando miramos la Biblia solo encontramos la verdad sobre la vida. Y la Biblia dice, Jesús dijo: yo les he dado vida y vida en abundancia. Y cuando Jesús habla sobre vida, está hablando no solamente sobre nuestra existencia, habla sobre la vida eterna, habla sobre eternidad. Y cuando miramos las Escrituras podemos darnos cuenta que la vida es mucho más que solamente reír, gozar, la. La vida es mucho más que eso. Y estoy tomando un poco la vida de este rey David, porque en esta segunda parte quiero hablarte un poco del olvido y el desprecio. Y es que a veces cuando la gran mayoría de nosotros somos bendecidos por Dios, Dios nos da de su gracia, de su favor, nos bendice, cometemos un error, empezamos a olvidar las cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Olvidamos las promesas de Dios, olvidamos los propósitos de Dios, olvidamos para qué es que Dios nos ha traído, olvidamos por qué razón es que Dios nos ha llamado, o simplemente empezamos a caer en una rutina. Entonces olvidamos ciertas cosas de lo que Dios tiene para tu vida, olvidamos esos propósitos que Dios tiene para nuestra vida, y es más que simplemente asuntos que pueden ser personales. Dios tiene una visión muy amplia. Cuando Dios lo ve a usted, Dios no ve una persona, Dios ve una generación. Cuando Dios te ve a ti, Dios no te está viendo solamente a ti, Dios está viendo tu generación. Y es eso lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, que cada cosa que llega en nuestra vida, cada suceso en nuestra vida, son asuntos que van a afectar tu generación, generacionalmente. Estaba hablando hoy en la mañana con los servidores y les decía claramente que necesitamos hacer cosas para
que la siguiente generación que va a venir, ellos nos recuerden con bien y sepan que los que le antecedieron hicieron un buen trabajo, hicieron lo que tenían que hacer. No es suficiente tratar de hacer ciertas cosas, necesitamos hacer lo que nos toca hacer y hacerlo bien. Y es por esa razón que esta mañana quiero hablarte de que cuando vivimos de manera alocada, sufriremos las consecuencias. Cuando tomamos decisiones de manera alocada, sufriremos las consecuencias. Qué importante es saber que muchas veces no hemos medido las consecuencias de nuestros actos, pero la vida no es simplemente una suma de actividades o de agendas o de situaciones. La vida es como lo vivimos el día a día. La vida es como planteamos nuestra vida en el día a día. Eso es la vida. La vida no está compuesta por celebraciones únicamente. La vida no está compuesta únicamente por sucesos que te gustan. La vida está compuesta mayormente por las decisiones que tomas en el día a día. Y si las decisiones son buenas, pues traerás grandes consecuencias a tu vida. Si las decisiones no son buenas, pues lastimosamente sufrirás las consecuencias de tus decisiones. Porque si hay algo que todavía es real, es que todo lo que sembramos es lo que cosecharemos. Es que todo lo que siembre ahora cosecharé. Todas las semillas que lance hoy, pues tendré árboles asegurados para los siguientes años. Es algo que a veces estoy tratando de inspirar a los padres. Tenemos hijos. Tú no verás en tus hijos lo que tú no has sembrado. Usted no verá en sus hijos lo que usted no tomó tiempo para sembrar, lo que usted no le entregó dedicación para sembrar, lo que usted no le dedicó interés para sembrar. Nuestros hijos necesitan tomar tiempo. Este año ha sido un año importante para mí. Estaba teniendo algunas cosas retrasadas en mi vida de familia, pero este año tomé un tiempo. Hasta el año pasado mi hijo me acompañó. Una de las cosas que disfrutaba con mi hijo era ver el campeonato de fútbol, pero otra de las cosas que disfrutaba era ver los torneos de Grand Slam del tenis. Entonces yo enseñé a mi hijo a entender el partido del tenis. La gran mayoría de personas a veces ve el tenis y se aburre, pero con mi hijo, desde que era muy pequeño, le enseñé a ver el tenis. Y es más, él casi hizo tenis hasta los 8 años posiblemente. Y era un buen candidato para jugar tenis, pero bueno, ahí quedó. Y creció y una de las cosas que disfrutábamos juntos era ver el tenis en la televisión. Y siempre que quería ver con mis hijas decían, no entiendo el tenis, me aburro y me voy. Y es que cuando alguien no entiende algo, se aburre y se va. Entonces este año tomé un tiempo para pasar con ellas y ver el tenis. Y hemos disfrutado el partido de ayer con ellas. Viendo el tenis, uno de los partidos tantos allí, muchos de ustedes saben que hay un peruano, lo he disfrutado ver, lo he admirado. Lo he seguido, lo he estoqueado por el Twitter, porque para mí es un joven que se mete dentro de las grandes ligas. Entrar a una liga como la Roland Garros es algo tan difícil dentro de una estructura, de una sociedad tan difícil como la nuestra, pero está haciendo una historia, aunque haya perdido con el Novak Djokovic. No importa, pero tuvo el lujo de pararse en una cancha con alguien tan grande como ese. Hasta yo me dejo ganar. Pastor, ¿por qué está contando todo eso? Porque la vida está compuesta por decisiones. La vida es la suma de tus decisiones. Tus momentos con tus hijos harán la vida que ellos contarán mañana de ti. Las cosas que tú y yo enfrentamos hoy serán los sucesos que contarán. Y yo tuve este tiempo de compartir. Esta semana me senté a ver el tenis con mi mamá. Ella tiene 83 años. Y me dijo, ¿qué estás viendo? Tenis, a ver. Y ahí tratando de mirar. Compartiendo juntos, porque esto es la vida. La vida es mucho más que simplemente la estrofa de una canción, el título de un libro, el título de una película. La vida está compuesta por nuestras decisiones. Pero quiero entrar ahora así de lleno a este salmo, porque David, realmente cuando yo leo la vida de David, ese fue un hombre muy amado por Dios. Pero este hombre amado por Dios cometió ciertas cosas que usted y yo podemos aprender y sacarle provecho. Por eso titulé a esta parte Olvido y Desprecio. Segunda de Samuel, el capítulo 12, versículos del 7 al 9. Mire lo que dice. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas.
¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el hitita, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. ¿Qué es lo que pasó con David? Un hombre que lo tenía todo, un hombre que lo había alcanzado todo, un hombre que ya era rey, un hombre que su nombre se había extendido por más de una ciudad, un hombre que tenía dominio, liderazgo, influencia sobre Judá, sobre Israel. Era un hombre con muchísima trascendencia en todo lo que estaba viviendo. Era un hombre que estaba, yo diría, en la cúspide de lo que Dios podía haber dado a alguien en su vida. Él lo tenía, pero aún con todo eso, la promesa de Dios todavía no se cumplía en su totalidad en su vida. Aún con todas las cosas que él tenía, la promesa de Dios aún no se había cumplido por su totalidad. Había más cosas que vendrían a la vida de David, pero bastó una locura, bastó una mala decisión. Y bien lo dice Salomón cuando escribe el libro de Eclesiastés, porque las pequeñas moscas arruinan el perfume del perfumista. Son nuestros pequeños errores lo que muchas veces van a tirarse abajo. Cosas que Dios ha estado edificando en tu vida, cosas que Dios ha estado trabajando en tu vida, no para un día de bendición, no para un mes de bendición, no para un año de bendición, sino para una vida de bendición. Son esas pequeñas locuras, como lo que hizo Esaú, que vivió locamente y de forma loca tomó una decisión y vendió su primogenitura por satisfacer una necesidad momentánea. Terminó derrochando una bendición que era generacional. Y es que nuestras decisiones, sean pequeñas o grandes, siempre afectarán nuestras vidas. A veces pensamos que hay ciertas decisiones que no afectan nuestras vidas. Todas nuestras decisiones afectan tus vidas. No importa dónde estés, no importa dónde vivas, no importa cuánto dinero tengas o no tengas. Todas nuestras decisiones siempre tienen un resultado. Afectarán y afectarán no solamente tu vida, sino todo lo que está conectado con tu vida. Por eso no hay decisión cerrada. Hace unos meses atrás yo le decía, el cristiano no tiene vida privada y vida pública, tiene vida nada más. Tú no puedes decir, yo tengo una vida privada y una vida pública. No, les enseñé que existen cosas que son realmente santas, que son sagradas y que son cosas abiertas. Pero tu vida es una sola. Y aún en nuestras decisiones no existen decisiones que sean insignificantes. Todas nuestras decisiones terminarán afectando tu vida. Esto es como el pecado. No existe pecado pequeño ni pecado grande. Pecado es pecado. No existen colores de pecado. El pecado no tiene color. ¿Qué es lo que pasó con David? En un momento, de repente él no lo imaginó. De repente él no lo vio venir. Él termina parado en su terraza. ¿Qué hacía David en su terraza? Usted dirá, pastor, era su casa. Salió a mirar un poco. Y eso tendríamos que recordar. Está bien, es su casa, es su palacio. Él es el rey. Dios lo dio como rey. Tenía un palacio, tenía una linda terraza. Y la Biblia dice que él, al atardecer, David se levantó. David había estado durmiendo todo el día. Pero la historia cuenta que era la temporada de la guerra y David tenía que estar en la guerra. No es malo descansar, pero en realidad tenemos que aprender a estar donde Dios quiere que estemos. Aun cuando Dios quiere que nos detengamos, detengámonos. Y aun cuando Dios quiere que hagamos lo que tenemos que hacer. Todo lo que venga a tu mano, hazlo, dice en el nombre del Señor. Pero no podemos detenernos cuando hay ciertas cosas que Dios quiere hacer en tu vida. No podemos soltar el relajo a esto. No podemos hacer que las cosas simplemente se den porque se dan. La Biblia dice que al atardecer David se levantó de su lecho y de pronto empezó a pasear por el terrado. No tenía nada que hacer. Es verdad, no tenía nada que hacer. Y es que en realidad el lugar donde él estaba no era el lugar donde tenía que estar. Cuando hablamos de actuar locamente, hay veces es más fácil errar locamente, número uno, cuando no estás o cuando estás parado en el lugar que no debes estar.
En el primer servicio yo les estaba hablando, hay cosas que nuestros ojos están viendo, hay cosas que no debes ver, porque pastor, mirar no es malo, pero a veces mirar se convierte en una puerta para que ciertas cosas ingresen a tu vida. Y cuando hablamos de cometer errores, de como David vivió un momento que realmente fue una actuación alocada. ¿Por qué razón? Porque estuvo en el lugar incorrecto. Diga, estar en el lugar incorrecto. ¿Cuál es el lugar correcto? Porque hay personas que podrían decir, geográficamente estaba en el lugar correcto. Entonces, ¿cuál es la geografía correcta para ti y para mí hoy día? ¿Cuál es la geografía correcta para ti y para mí? La geografía correcta es lo que Dios te ha dicho que estés. Donde Dios te ha dicho que estés, ese es el lugar correcto. El lugar correcto no siempre es una geografía que te gusta. No siempre será un lugar cómodo para ti. No siempre será el lugar con muchísima comodidad. Pero es mejor estar en el lugar que Dios me ha dicho que esté, a estar en el lugar donde no tengo que estar y donde fácilmente voy a actuar de manera alocada. La Biblia dice que el rey desde su terrado vio lo que vio. Y es que cuando ya estás en el lugar incorrecto es más fácil que termines involucrando tu vida en cosas que no estaban planeadas para ti ni para nadie. Todo esto sucedió, usted conoce la historia. ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a David a deslizarse de esta forma y caer o actuar de forma alocada? Número uno, ya te dije, él no estaba en el lugar que Dios le había dicho que esté. En la antigüedad, el rey tenía que estar en la guerra. Esa era su posición. Era tiempo de batalla y él tenía que estar en la batalla. Pero sus soldados, sus generales, le dijeron, querido rey, ¿sabes qué? Creo que has estado peleando mucho. ¿Sabes qué? A ver si te quedas y descansas. Está bien la recomendación, ¿está bien? Pero no era lo que Dios le había dicho. En el primer servicio les prediqué y les dije, muchas veces Dios te manda a hacer algo, pero no lo haces. Y de pronto tú citas tus razones. Y no es que tus razones sean malas, pero tus razones jamás serán mayor a lo que Dios te ha dicho que hagas. Cuando estemos algún día en el cielo, Dios no te va a preguntar por tus razones. Dios te va a preguntar, ¿hiciste lo que te dije que hicieras? Señor, un ratito, ¿podría citar mis razones? No, ¿hiciste o no hiciste? Y no es que Dios no quiere escuchar tus razones, pero Él no te está preguntando tus razones. Él te está preguntando, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿Hiciste tal como te dije o no? ¿Se han dado cuenta que a veces nuestros hijos les damos un encargo? Hiciste, mira, sí papá, mira, yo quería hacerlo, pero ¿sabes qué pasó esto? Y nos dan sus razones. No queremos razones, ¿sí o no? Es que en el cielo será así de práctico, ¿sí o no? Las razones que David pueda citar no eran valederas. Sus generales tuvieron un buen deseo para él, pero David sabía que él debía estar en la guerra. Él debía estar en la guerra. ¿Está aquí conmigo? A veces yo quiero animar que los papis formemos más guerreros en casa. A veces yo quisiera que las mujeres obliguen a sus maridos a ser más guerreros. ¿Cuántas amas o mamás hay aquí, esposas? Les encantaría tener un esposo así, bien guerrero. Por favor, di amén si este es solo una, gracias. El resto no han venido, son solteras o han enviudado. Sus maridos murieron en la batalla. ¿Quiere que le dé un chance? A ver, ¿cuántas mujeres quisieran que sus maridos sean como un guerrero? Hay algunas más. Al resto que el Señor se las recoja. Pero muchas veces te voy a decir la verdad, Dios le ha dado esa naturaleza a tu marido, nos ha dado esa esencia a los hombres, pero a veces las mujeres tienen que poner allí el ayudín. Hable el ayudín, diga el ayudín. Usted tiene que poner el ayudín, porque a veces el marido ama la sábana. Y usted tiene que decir, no mi amor, a mí me gusta verte en tu versión guerrero, no en tu versión perezoso. Es la verdad. Y una mujer ama más a un hombre por las aventuras, por las cosas grandes que ese hombre Dios puede llevarlo a hacer. No porque
Usted ha leído Proverbios, la pobreza está como un caminante. Déjame descansar, mujer. Supongo que me estás levantando porque ya está el desayuno. No, Pepe Lucho, justamente no hay nada, tienes que ir a comprar para preparar el desayuno. Hay veces, y quiero entrar ahí, por favor, si estás casada, pon tu cuota de aporte, haz que tu marido se vea como un guerrero, se porte como un guerrero para la gloria de Dios y para bendición de tu familia. Amén. Amén. Por favor, mujeres, créanlos. Todavía existen versiones de guerreros. Quiero animar que aún los matrimonios, los padres forjen en sus hijos y en sus hijas guerreras. Por favor, nuestros hijos tienen que ser guerreros. Ellos no pueden ser una sociedad aplastada, desanimada. Quiero animarte a que podamos forjar eso, porque esa es la esencia que Dios nos ha dado. Y cuando hablamos de vida, debemos entender por qué quiero que formes a tus hijos como guerreros. Porque ellos, para que no tomen decisiones alocadamente, ellos como guerreros sabrán entender los tiempos y van a querer estar donde tienen que estar. Así no sea cómodo, así no sea fácil, buscarán estar donde tienen que estar porque sus padres los crearon como guerreros. ¿Está aquí conmigo? Amén. Yo sé que no les va a gustar este mensaje, pero si no te gusta, no necesitas decir amén, puedes decir au. Pero di algo. Nuestros hijos, porque la vida los va a poner en esas circunstancias de dificultad. No estaremos por siempre con nuestros hijos. No estaremos por siempre. Y para que ellos no tomen decisiones alocadas, ellos necesitan estar donde tienen que estar. Y para que ellos estén donde tienen que estar, ellos necesitan ser forjados bajo el carácter de Dios, porque Dios es guerrero. Dios es un Dios de victoria, es un Dios de batalla. Lea el Antiguo Testamento, todo ha sido batalla. Todo ha sido batalla. Aún el Apocalipsis, el final aquí será una batalla. El carácter de Dios es un carácter de guerra. El primer error por el cual David se deslizó y tomó decisiones alocadas es no estar donde tenía que estar. Te hago una pregunta como padre. ¿Crees que con la educación y con todo lo que tú estás haciendo por tus hijos en el futuro estarán donde Dios quiere que estén o donde tú los pondrás? Es una gran diferencia que mis hijos estén donde Dios quiere que estén, no donde yo los he puesto. No donde su necesidad lo empujó. No donde su miedo lo llevó. No donde su problema lo terminó dejando. Nuestros hijos deberían estar donde Dios quiere que esté. Porque les llenamos de la palabra, porque les hablamos de fe, porque les dijimos: hijo, vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrá torrente sobre tu vida, pero no caerás, porque me aseguré en poner el cimiento. Sigue adelante, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, pelea la buena batalla de la fe, echa mano para la vida eterna. Es simple, lo que podemos hacer es soltar la palabra sobre nuestros hijos. Necesitamos tomar la decisión. David, él era un guerrero, había matado a Goliat, había matado a un oso, había matado al león. Él era una inspiración. ¿Por qué David no estaba en la batalla? Fue un error que él no estuviera en la batalla. No solo por lo que sucedió. Recuerden, el hombre que Dios usó para inspirar al pueblo de Israel fue David. Hasta antes de David, mire la canción que existía: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. David era de los 10,000. Mujer, estás casada con un hombre, haz que sea alguien que sea de los 10,000, no de los 1000. Tenemos que hacer que nuestros hijos, mire, si tu marido, si los hombres, nosotros los hombres somos una inspiración para ellos de los 10,000. Si nosotros matamos un gigante, que venga una generación que mate otros gigantes. Que sea una generación que vaya de aumento en aumento, como algún día lo cantó este mismo David, de gloria en gloria. Necesitamos ver desde esa perspectiva. David no estaba en el lugar correcto. Fue completamente un error, porque Dios
quería que él esté en la batalla. ¿Por qué pasó esto? Porque David olvidó. Siguiente punto, David olvidó que fue separado por Dios. Mira lo que le dice el profeta Natán a David. Yo te ungí sobre rey de Israel. ¿Qué es lo que dice? Yo te ungí. Estoy en el verso 7. Yo te ungí. ¿Para qué dice? Para que seas rey de Israel. ¿Por qué David no estaba donde tenía que estar? Porque se olvidó que fue separado por Dios con un propósito. Esto es poderoso. ¿Sabes por qué en tu vida hay veces no estás donde Dios quiere que estés? Porque te olvidas para qué te llamó el Señor. ¿Sabes por qué hay veces nuestra vida se está tomando otra dirección distinta a la que Dios nos ha dado? Porque olvidamos por qué y para qué Dios nos llamó. Yo te ungí rey sobre Israel. Entonces, si Israel estaba en la guerra, ¿dónde tenía que estar David? En la guerra. Yo te ungí como rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl, le dijo. Entonces, el segundo error de David para obrar locamente fue olvidar por qué y para qué fue separado por Dios. Y es que cuando estamos en el lugar donde Dios no nos ha dicho que estemos, va a ser más fácil olvidar el destino que Dios tiene para ti. Va a ser más fácil olvidar el propósito de Dios en nuestras vidas. Él se olvidó que fue separado por Dios, para Dios. La palabra en el verso dice, yo te ungí, quiere decir yo te separé. La palabra ungir significa te separé. ¿Cuántos padres aquí muchas veces han traído a sus hijos y dicen, quiero dedicar a mis hijos, pastor? Muchos de ustedes me han traído a sus hijos. Quiero dedicarlos. Y siempre les digo, ¿cuál es la responsabilidad de un padre que dedica a su hijo? Es criarlo bajo los principios bíblicos, para que esos niños mañana más tarde se conviertan en hombres y mujeres de Dios que cumplan los propósitos de Dios. Pero a veces la gente solo toma esa dedicación como un momento simbólico, protocolar. Nunca enseña la Biblia, no conocen los propósitos de Dios. Los hijos crecen, no conocen por qué y para qué fueron llamados por Dios. La Biblia dice que David fue ungido. Yo te ungí. El profeta Samuel fue, derramó aceite sobre David y lo separó y le dijo, tú eres el próximo rey de Israel. Por eso cuando el profeta Natán se aparece, le dice, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo, le dice. Ese yo es Dios mismo. Le dice, David, ¿te has olvidado acaso quién te separó para ser rey? Eso hay que tener mucho cuidado, porque David le había hecho caso a sus generales. ¿Por qué David no fue a la guerra? Porque sus generales estuvieron a bien. Y yo tengo que decirte algo. Hace un instante les dije a la gente en el primer servicio, estaba diciéndole, muchas veces estamos terminando haciendo cosas por agradar a las personas en vez de agradar a Dios. Nuestra prioridad tiene que ser agradar a Dios y no a las personas. Así sea lo que las personas me digan algo bueno. El segundo error de David fue olvidar que fue separado por Dios, para Dios, librado y salvado de las manos de Saúl. Dios lo libró para esto. Si hay algo que siempre nos lleva a deslizarnos, a tomar decisiones alocadas, es olvidar a quién le perteneces. Olvidar quién te separó. Olvidar quién te ungió. Olvidar que realmente le pertenecemos a Dios. Somos propiedad de Dios. Soy de Dios. El tercer factor que hizo que David se deslizara locamente es que él olvidó lo que se le encomendó.
olvidó lo que se le encomendó. El profeta Natán le dice: yo te ungí rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y yo también te entregué a tu cuidado, le dice, te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor. La segunda o la tercera razón por la cual David obró locamente es que olvidó lo que se le había encomendado. La palabra encomendar en este pasaje se refiere a cuidar la casa de Dios, a cuidar Israel y a cuidar Judá. Es que cuando Dios nos llama con un propósito. Y a David le dijo: yo te he encomendado cuidar mi casa, cuidar Israel, cuidar Judá. Cuando David estaba en su terrado, ya estaba en el lugar incorrecto. David había olvidado la unción, la investidura que había sobre él. Número 3, olvidó lo que se le había encomendado. Y es que cuando ya salimos del orden, todo se desalinea. La última razón por la cual David se deslizó tan fácilmente, y es la más dolorosa, y luego David, cuando escribe los salmos, nos va a mostrar que ha encontrado el entendimiento de lo que es la palabra, es que él despreció la palabra de Dios. El profeta Natán le dice claramente, le dice: te di la casa de Israel y de Judá. Y mira lo que le dice: y si eso hubiera sido poco, te hubiera sido dado aún muchas cosas más. Miren ese Dios que tenemos, dispuesto a querer darte más. Diga que está a tu lado: Dios te quiere dar más. Pero asegúrate de estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Asegurémonos, ¿sabe qué? De no olvidar por qué fui separado. Yo quiero que usted alinee toda su vida en Cristo. Yo quiero que usted y yo alineemos toda nuestra vida. Mira, ¿sabe qué? Dios te ha hecho tal como Él quiere usarte. A veces hablo con personas que están disconformes hasta con su físico. A mí me hubiese gustado ser más alto. No importa, Dios te va a usar así, bajito. Que me hubiese gustado ser más flaco. Ya, eso te falta ayuno. Pero la gente está disconforme con lo que es. Sabes, tú eres la imagen. Tú revelas la gloria de Dios. Y Dios te quiere usar así. Lo que pasa es que ando viendo los TikTok y todas las chicas se ven flacas, pastor. No veas, no abras puertas. Tú mira lo que Dios quiere que veas. Tú busca lo que Dios quiere que busques. No olvides lo que se te encomendó. No olvidemos lo que se nos encomendó. Aún Jesús nos ha dejado una gran comisión. Mateo 28 del 18 al 20. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Para esto fui ungido, para esto fui separado, para esto tengo que estar en la batalla, para esto tengo que aguantar las pruebas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere detenerme del llamado, de la bendición, de predicar el evangelio, de ir por otros, de salvar matrimonios, de salvar familias. Muchos de ustedes están luchando con cosas que no quisieran luchar, pero Dios está permitiendo llevarlas por ahí, porque hay una gran generación que tú le vas a hablar y les vas a contar las verdades de la palabra. ¿Cómo es que Dios te ayudó en medio de esas dificultades? ¿Cómo es que Dios te ayudó a salvar tu matrimonio, a pararte firme, a hacerte un guerrero, una guerrera de Dios en medio de las dificultades? ¿Cómo es que Dios te dio cántico en medio de tu necesidad, en medio de tu angustia? Hay una generación que espera. Ay, Señor, hay algunos que han pedido hijos y ahorita están que sufren con los hijos. Dios te ha permitido tener estos hijos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tú hables a una generación de madres llenas de desesperanza, llenas de derrota, y que tú le digas: es posible, es posible. Que tú les digas y les puedas abrir la palabra y tengas que decirle: herencia de Dios son los hijos. Que tú puedas hablar con ellos y traer revelación sobre estas personas. No olvidemos por qué y para qué hemos sido ungidos por Dios. No olvidemos las razones por las cuales Dios nos ha dado esa gran bendición. David olvidó
pero finalmente despreció la palabra. La Biblia dice: te hubiera dado más si esto fuera poco. Pero si lo tenía todo, mi amigo. Diga que está a tu lado, lo tenía todo. Y si en que la obra termine, lo tenía todo. Y es que aún la Biblia dice que hay algunos que piensan que son pobres, pero están enriquecidos. Y hay algunos que piensan que son ricos, pero en realidad son pobres. El gran problema está que hay veces viene el que se siente pobre y mira al que piensa que está enriquecido y dice: ay, que yo quiero ser como él, que yo quiero tener lo que él tiene. Pero en realidad tú eres el enriquecido. Tú eres la enriquecida. Y no lo has mirado desde esa forma. No lo has visto desde ese ángulo. ¿Por qué? Porque no estás yendo a pararte delante de Dios. Y es que cuando vamos delante de Dios todo es nuevo. ¿No se han dado cuenta? Yo cuando voy a orar, les voy a contar un secreto. Yo siento que crezco. Si me siento un gigante de verdad. Y debe ser porque yo tenía, mi pastor era un loco, ¿ya? Y desde ese día se me ha quedado un poco así, estoy un poquito. Yo siento que crezco cuando oro, de verdad, que siento que como Popeye, ¿no? Se me sale así. Mi pastor me dijo un día: ven a orar, oremos, me decía. Lindo, 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 mi pastor, lindo. Un día me dijo: ven a orar. Me hizo entrar a su oficina, nos sentamos en su mueble. ¿Quieres orar? Voy a orar, me dijo. Ya no tenía otra, ¿no? ¿Quieres orar, Cholito? Me decía. Sí, sí quiero orar. Te voy a enseñar a tocar el mundo en la oración. Oh, eso me mató, esa palabra. Cuando me dijo: vas a tocar el mundo ahora. ¿Quieres tocar el mundo? Era un loco, bro. Ya está bien. Le dije: no, yo todo calichín, ¿no? Ya, sí quiero. Vamos a orar. Siéntate. Me sentó. ¿Quieres tocar el mundo? Sí. Agarró su globo terráqueo, tócalo. Me dijo: tócalo. Elige una nación para orar. Toca el mundo, me decía. Tú puedes orar. Tú puedes tocar el mundo con tu oración. Era un hombre que me inspiró. Un hombre que me llenó de Dios. Un hombre que Dios usó para bendecir mi vida. Un hombre que Dios usó para llevarme a los caminos de Dios. Un hombre que me usó para aprender a ayunar, a orar. Hoy ese hombre no está en los caminos de Dios. Hoy ese hombre no está en Dios. Hoy él no está. Se deslizó locamente, porque es así, pastor, pero los pastores también. Es que cuando tú y yo olvidamos quién nos ungió, olvidamos quién nos llamó, olvidamos y despreciamos la palabra, podemos terminar en cualquier esquina del cuadrilátero. Ese hombre que me enseñó a ayunar, a orar, ese hombre que me decía: esa es la gente, hay que amarla, hay que tocarla. Y ese hombre sí, en un momento locamente. Yo oro que Dios puede tocar su vida. Yo recuerdo cosas. Yo recuerdo que estaba sentado en su auto la primera vez que él tenía su auto y él me sentó a su lado. Él me decía cosas que yo debía o no podía hacer. Él estaba todo el tiempo poniendo siempre una visión sobre mí. Y Dios lo usó. Lo que te hablo no solamente le pasó a David, lo que te hablo también pasa hoy en día. Lo que te hablo no solamente te puede pasar a ti, también de este lado. David olvidó, David despreció la palabra. Dios le dijo: te hubiera añadido cosas como esta porque te amo. Pero mira lo que le dice en el siguiente versículo: porque has despreciado mi palabra, dice el Señor, haciendo lo malo ante mis ojos. Se lo dice: has matado a Urías elitita. Había despreciado la palabra de Dios. Es que el último error más grande en este episodio de la vida de David fue despreciar la palabra. Diga conmigo: despreciar la palabra.
Hace unos días alguien en esta iglesia se me acercó con un versículo y me lo entregó. Y me dijo: pastor, yo estaba orando por usted y Dios me entregó este versículo para usted. Y lo tomé, lo leí. No se imaginan cuánto llenó a mi vida esta palabra. Lo único que fue decirle a esta persona: gracias por entregarme esta palabra. Gracias, lo necesitaba. Ora por mí. Lo que dice esa palabra es real. Quiero hacer muchas cosas, ora. La grandeza para el cristianismo está basada en cuando hacemos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. David se deslizó locamente, número 1, porque no estuvo en el lugar correcto. Número 2, olvidó por qué y para qué fue separado. Número 3, olvidó su encomienda, lo que Dios le había encomendado. Dios le había encomendado cuidar, no matar. Dios le había dicho: vas a cuidar mi casa, vas a cuidar Israel, vas a cuidar Judá. Pero él terminó, por su decisión, matando a Urías. Mató a Urías. Dios no lo mandó a matar, Dios lo mandó a cuidar. Yo no sé qué estás a punto de matar. Dios no te ha mandado a matar nada. La Biblia dice en Éxodo: no matarás. Pero a veces matamos cosas en el camino. Nos sentimos tan dueños de nuestra vida que decimos: esto va, esto no va, esto hago, esto no hago, esto quiero, esto no quiero. Hemos caído muchas veces en una necedad de vida donde pensamos: esto quiero, esto no quiero, esto va, esto no va, esto sí, esto no. Como si nosotros pudiéramos tener capacidad y autoridad sobre lo que Dios nos ha dado. A veces sí queremos aceptar lo que Dios nos da, pero según nuestro propio juicio. Porque si Dios te ha dicho: cuida de Israel y cuida de Judá, cuida. Tú no puedes decir: no, dejo a Judá y me quedo con Israel. Dios le dijo: cuida a Israel, cuida a Judá. Pero él terminó matando a Urías. Es que así somos. El error de David fue despreciar la palabra. A veces Dios está hablándote. ¿Por qué les cuento esta escena con esta persona que me entregó este versículo? Porque Dios está hablándote. Porque Dios me habla. A veces alguien va a venir a veces no va a ser con una Biblia. A veces vas en la calle y alguien va a hablarte. A veces alguien va a hablarte. Estaba manejando mi carro y de pronto el semáforo se paró y un borracho vino y se pegó a mi carro. Ay, yo dije: este borracho. Y todavía me hacía que baje la luna. Fue algo loquísimo. Le bajé la luna. Le digo: ¿qué haces? Te voy a atropellar. ¿Sabes qué me gritó? Siervo de Dios eres, me dijo. Ebrio. Dije: quiero hablar más con este borracho. Traté de sacar mi carro muy despacio de él. El semáforo estaba en verde. Atrás me tocaban el claxon. Pero él estaba borracho. Y él solo gritó eso y luego me dijo: perdóname, papito. Y se hizo a un lado. No es fácil a veces tratar de poner a Dios por una forma. Dios va a usar personas para hablarte. Dios va a usar circunstancias para hablarte. No deseches la palabra de Dios. No desprecies la palabra de Dios. Si tiene que usar un asno, lo vas a usar. Lo hizo en el Antiguo Testamento. David se deslizó fácilmente. Quiero terminar esta mañana haciéndote recordar: estamos a medio año de este año 2023. Asegúrate de estar donde Dios quiere que tú estés. Número 2, no olvides que fuiste separado por Dios. Él te compró. Él te dijo: mío eres tú. Y la Biblia lo dice, que desde que recibimos a Cristo, ahora somos propiedad de Él. Número 3, no olvides lo que se te encomendó. Dios te ha dado una comisión. Él te ha encomendado
Número 4, no despreciemos la palabra de Dios. Ahí donde estás, me encantaría que podamos inclinar nuestro rostro y decir: Señor, estoy delante de ti.